Muy buenos días, chicos. Estamos con el aula de segundo de secundaria, ¿verdad? Vamos a desarrollar el día de hoy nuestro tema número 5 de física elemental, el cual tiene como título Análisis vectorial, segunda parte. Sí, chicos, vamos a tener una continuación de nuestra clase anterior, más que todo. Nos vamos a profundizar un poco más este tema de vectores. Muy bien, chicos. Para iniciar, nosotros en la clase anterior conocimos qué cosa era un vector, conocimos cómo es que funcionaba un vector, ¿no? Cuáles eran sus elementos, su dirección, su sentido, todos esos detalles, ¿no? Inclusive vimos cómo algunos vectores, al juntarlos, resultaban un vector resultante, ¿recuerdan? Que sumábamos todos los vectores. Ahora, en este caso, vamos a sumar vectores, eh, pero ya con una cantidad específica, ¿sí? Vamos a sumar en este primer caso vectores que sean paralelos y colineales. Por ejemplo, los vectores paralelos y colineales se le dicen pues aquellos vectores colineales porque están en una misma línea, ¿sí? Y paralelos porque están uno enfrente de otro. A eso se le llaman paralelos y colineales. Chicos, en este ejemplo, como observan, nos dan, por ejemplo, que A vale 2, B vale 3, C vale 1, D vale 1, E vale 3 y F vale 5. En este caso, chicos, ¿cómo podemos resolver esto? Según lo que dice mi teoría, aquí me dice que lo primero que tengo que hacer es que los que tienen el mismo sentido se suman. Sumamos todos aquellos vectores que tienen pues el mismo sentido. Si nosotros observamos nuestra gráfica, observamos que los que tienen un mismo sentido son A, C y F. Todos estos tres van en un mismo sentido. Por lo tanto, esos tres los vamos a sumar. A que vale 2, C que vale 1 y F que vale 5. Si lo sumo me va a dar 8, pero con la dirección que está apuntando, ¿no? Con el sentido a donde van, que sería para el lado derecho. Y también sumo los otros vectores, que en este caso sería B más D más E, ¿no? Estos tres también van en un mismo sentido. Si yo los sumo, sería B más D más E, me saldría 3 más 1 más 3, ¿no? Igual a 7, pero en sentido contrario. Ahora, si yo quiero hallar la resultante de todos estos 6 vectores, ¿qué tengo que hacer? Según mi teoría, tenía que sumar todos, ¿verdad? Para hallar la resultante tengo que sumar todos los vectores. En este caso, como el 8 está para un sentido, ¿no? La suma de estos tres me salió para un sentido y la suma de estos otros tres están para el otro sentido, significa que como están en sentidos contrarios, mis dos resultados se van a restar. Sería 8 menos 7. Mis dos resultados se restan. Me va a salir 1, pero le coloco el sentido de aquel que tiene la mayor cantidad. En este caso 8, que está apuntando a la derecha. Mi resultado sería 1 mirando a la derecha. Ese sería mi vector resultante de estos 6 vectores que tengo aquí. Como observan, chicos, en este caso los vectores se suman de forma normal, ¿no? Si A vale 2 y B vale 3, lo sumo. Pero en este caso, ojo, siempre hay que tener en cuenta los sentidos. ¿En qué sentido van uno con el otro? ¿Sí? Cuando van en sentido contrario, los vectores se restan. Cuando van en sentidos iguales como A y C, los vectores se suman. ¿Sí, chicos? Ojo con ese detalle. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos la suma de vectores, pero de una forma distinta. En el anterior, ¿no? Vimos que los vectores estaban de forma lineal, ¿no? En una misma línea o de forma paralela. Por eso que simplemente los sumamos de frente, ¿no? Esa era la condición. Pero en este caso, chicos, tengo dos vectores que ya no están en una misma línea, ni tampoco están de forma paralela una con otra. Si observamos, los dos vectores están en diferentes sentidos. ¿Qué dice mi teoría? Para este tipo de vectores se utiliza lo que es el método del paralelogramo. En este método dice que se usa cuando dos vectores forman un ángulo diferente de cero entre sí. Quiere decir, miren, como están en sentidos diferentes, chicos, obviamente que van a formar un ángulo, ¿sí? Si yo uno estos dos,
estos dos vectores van a formar lo que es un ángulo, ¿no? Y ahí pasamos a realizar este primer paso. Así como lo ven, ¿no? Uno está en esta dirección y el otro está por acá. Aparentemente los dos están separados. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Dice que lo primero es que trasladamos a uno de los vectores en forma paralela para que su punto inicial concuerde con el otro. Quiere decir que los dos vectores vamos a juntarlos en su punto inicial y nos va a quedar así, ¿no? El vector A que está mirando hacia arriba, así, hacia un costado, y el vector B también lo vamos a unir a tal punto que los dos inicien desde un mismo punto de origen. Y como ven, se va a formar lo que es un ángulo. ¿Observan? Se va a formar lo que es un ángulo. Este ángulo, en este caso, el ángulo teta. ¿Qué más hacemos? Para hallar el vector resultante de estos dos, yo no puedo sumar como en el anterior, ¿no? Simplemente sumámonos 2 más 1 y listo, ¿no? En este caso no. En este caso, como tengo A y B y quiero hallar el vector resultante va a ser un vector que va a partir de en medio de los dos. Así como acá. Este será el vector resultante. ¿Sí, chicos? Este será el sentido en el cual irá la suma de estos dos vectores. ¿Sí, chicos? Ahora, para hallar esta suma, como lo dice acá, ¿no? Trazamos paralelas a cada vector a partir de los puntos de extremo y la figura que se va a mostrar va a ser un paralelogramo. Por eso que se le llama el método del paralelogramo. Ahora, para hallar este vector resultante que tengo aquí, entre dos vectores que han formado un ángulo, se emplea esta fórmula, la que está aquí abajo, dice, ¿no? El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Esta fórmula me va a ayudar a encontrar mi vector resultante cuando tenga este tipo de figuras, ¿sí, chicos? Cuando tenga dos vectores que forman un ángulo, ¿ok? Muy bien, aquí vamos a profundizar un poco qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tengo dos vectores. A ver, ya, ¿qué es lo que pasa cuando tengo dos vectores que van en un mismo sentido, como observan, y están sobre una misma línea? Cuando pasa esto, chicos, quiere decir que el ángulo que se está formando es de 0 grados. ¿Sí, chicos? El ángulo que se ha formado es de 0 grados. No se ha formado un ángulo como en el anterior, ¿no? Como acá, tenían los dos vectores, pero como uno estaba en otra dirección, ¿no? En sentidos diferentes, ¿no? Se formó lo que es un ángulo. En este caso, como los dos vectores están en un mismo sentido, ¿no? Y en una misma línea, el ángulo que se va a formar va a ser a 0. Y aquí, si yo quiero sumar esos dos vectores, simplemente voy a sumarlos, a más b, porque se va a cumplir esta primera propiedad, ¿no? La que vimos aquí en el inicio. Cuando están en el mismo sentido, se suman, ¿sí? Es lo mismo que se aplica aquí. Solo que en este caso, al vector resultante se le va a llamar resultante máxima, ¿sí? Se le va a llamar resultante máxima a la suma de A más B. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Un ejemplo de cómo es que actúan estos vectores. 65, 33, Miren, 56, si tengo 01. dos vectores, ¿no? Dos vectores que van en una misma dirección. Por ejemplo, cada vector puede ser un muchacho. Cada uno de estos dos jóvenes está empujando este bloque en una misma dirección. Como están en una misma dirección, ¿no? Y en una misma línea, o sea, Ahora se le han visto igual. en un mismo, se podría decir bloque, se va a formar una fuerza resultante, es decir, la unión de los dos. Se va a formar la unión de estos dos, de la fuerza de estos dos jóvenes. Como dice mi fórmula, a ver, aquí, como les dije, estamos dando un ejemplo de cómo se puede hallar una resultante máxima, ¿no? O un vector resultante, ¿no? Cuando dos vectores van en la misma dirección y están en la misma línea o son paralelas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se va a formar un vector resultante, o sea, una fuerza final, que es la suma de los dos, como ven acá. ¿Ven? Al sumar los dos se va a originar una fuerza principal que va a ser de 30 en este caso, ¿no? Porque cada fuerza era 15, 15,
Al sumarlos me va a dar una fuerza de 30. ¿Sí, chicos? Ahora, aquí en este otro ejemplo, tenemos lo que es cuando dos vectores forman un ángulo de 180. ¿Cómo es este caso? Muchas veces, chicos, en este caso se va a presentar cuando tengo dos vectores que parten desde un mismo punto y van en sentidos contrarios, como observan ahí. ¿Sí? Van en sentidos contrarios. En esos casos, chicos, yo puedo decir que como parten de un mismo punto y van en sentidos contrarios, mis dos vectores van a formar un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Cuando pasan estos casos, chicos, y yo quiero hallar el vector resultante se va a llamar resultante mínima. ¿Por qué? Porque va a ser la resta de estos dos vectores. ¿Por qué los voy a restar, profe? Simplemente porque están en sentidos contrarios y están en una misma línea. ¿Sí, chicos? Y lo podemos ver aquí en la forma gráfica, ¿no? Si ustedes observan, hay dos jóvenes que están empujando, ¿no? un bloque en cada uno en sentido contrario. ¿Ven? Cada uno está en sentido contrario. Ahora, cada uno está aplicando la misma fuerza. Este está aplicando una fuerza de 15 y este también está aplicando una fuerza de 15. Según mi fórmula, dice que como están en sentidos contrarios, los vectores, y están en una misma línea, ¿no? En un mismo sentido, quiere decir que los vectores se van a restar. Si yo resto los dos vectores, mi resultado me saldrá 0. Quiere decir que este bloque no se va a mover. No se va a mover para ningún lado. ¿Por qué? Porque mi vector resultante, o sea, la fuerza resultante me va a salir 0. En este caso, no. En este caso, los dos se unieron, ¿no? Como estaban apuntando hacia una misma dirección, ¿no? Los vectores se van a sumar y me va a salir un vector resultante que va a ser una fuerza de 30. ¿Sí, chicos? Esta es la gran diferencia entre estos dos vectores. ¿Sí? Ojo con estos detalles. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos vectores, ¿no? que tienen sentidos diferentes, pero en este caso los dos vectores forman un ángulo de 90 grados? ¿Qué pasa aquí? Cuando tengo este caso, chicos, ¿no? se le llaman vectores perpendiculares. ¿Por qué? Porque los dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo hallo mi vector resultante? Para hallar el vector resultante aquí, aplico esta fórmula. Esta es una fórmula muy parecida a la del teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿En qué consiste? La resultante dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí, chicos? Cuando yo quiero hallar la resultante entre dos vectores que forman un ángulo de 90, aplico esta fórmula. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hallar ya no una suma, sino quiero hallar la diferencia entre dos vectores? Como ustedes observan acá, la diferencia entre dos vectores va a ser esto, ¿no? El vector que va a cerrar, en este caso, el polígono. ¿Sí? La diferencia va a ser, se podría decir, el lado opuesto a lo que es el vector resultante. Si, por ejemplo, miren, yo tengo aquí mis vectores A y B, ¿no? A ver, voy a ver si lo grafico para que ustedes vean. Yo tengo aquí mis vectores A y B, ¿verdad? Mi vector resultante normalmente sería este. ¿Sí o no? Mi vector resultante sería ese, ¿verdad? ¿Y cómo es que se produce mi vector resultante? ¿Cómo es que se crea? Se crea de la suma de estos dos. Si yo sumo estos dos, se va a crear un vector resultante como este. Ahora, si yo quiero restar, o sea, lo inverso, significa que mi vector resultante va a estar en dirección contraria. ¿Ven? Si está apuntando en este sentido, en esta diagonal, obviamente que al decir un sentido contrario es que va a decir para esta diagonal. Es que va a estar en este sentido, de forma contraria. ¿Ven? De forma contraria a mi vector resultante. Por eso que acá lo colocan en esta parte como quien está cerrando lo que es un polígono. ¿Sí, chicos?
Por eso que se dice que se resta, esa es la fórmula para restar lo que son los vectores resultantes. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y bueno, la fórmula que se utiliza es la fórmula que vimos hacia un inicio, pero simplemente con la diferencia de que acá en medio se va a restar. ¿Sí, chicos? Aquí en esta parte central se va a restar, ¿no? Recuerden que en la fórmula principal, para hallar la suma de vectores, ¿no? A ver. ¿Dónde está mi fórmula? Aquí está. Para hallar la suma de vectores, ¿no? Y hallar una vector resultante, yo sumaba, en mi fórmula aquí en el centro había un signo de suma. Pero ahora, ¿no? Para hallar la diferencia de vectores, ¿no? En vez de acá ir suma, simplemente va a ir una resta. ¿Sí, chicos? Esa sería la fórmula para hallar la diferencia de vectores. Muy bien. En vista de estos ejercicios, chicos, vamos a pasar a lo que es a resolver algunos ejercicios. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos, a ver, este primer ejercicio, que nos dice, determina el módulo y la dirección del vector resultante para el sistema dado, ¿no? Tenemos un bloque aquí, ya tenemos un bloque, ¿no? Como observan, hay 4 vectores aquí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, chicos? ¿Alguno recuerda o quizás tiene alguna idea qué es lo primero que debemos hacer aquí? Para hallar mi vector resultante, ¿cuál será mi vector resultante de estos 4 vectores? ¿Alguna idea, chicos? ¿Nada? Profe, debemos de ver los vectores si van a un mismo lado. Claro, muy bien. Si ustedes observan la figura, los vectores entre sí no forman ningún ángulo como esto, ¿no? Es decir, no están en direcciones, no están en diferentes sentidos. Todos están en un mismo sentido, ¿verdad? O sea, en una misma línea, o están de forma paralela. ¿Sí o no? Sí. Claro, muy bien, Valerie. Ahí, ¿qué hacemos? Sí, profe. Sumamos, en primer lugar, sumamos los vectores que están en el mismo sentido. Que están en un mismo sentido, mejor dicho. ¿Sí? Vamos a sumar los vectores que están en un mismo sentido. Serían entonces, 12 más sumamos 7. 12 más 7 Es 12 igual a más 7. 19. es igual a... A 19 y luego se suma 17 Claro, es más igual, 8, que es ojo, igual en a este 25. caso tienen que considerar la dirección, ¿sí? Vamos a colocar la dirección, ¿ya? Como se está indicando para la derecha, vamos a poner esta flecha de acá. Esto también es importante considerar cuando tengan este tipo de ejercicios, ¿sí? Será 19, pero mirando hacia la derecha. Y mi otra suma será, ¿no? Los otros dos vectores, que serían 17 y 8. Que me va a dar 25. 25. 25, pero para el otro sentido, ¿verdad? Ese lado. Vamos a copiar esto. Ya está. Listo. Ahora, lo único que me falta entonces es, ya tengo estos datos. Lo que me falta es hallar es mi resultante. Mi resultante va a ser igual a, como están en sentidos contrarios mis dos resultados, los voy a restar. Sería 19, Menos 25. 19 menos 25. ¿Me saldría Sería cuánto? igual a 6. A 6. 6, bueno, menos 6, ¿no? Menos Menos 6. 6, Menos 6. que es igual a que yo diga 6, pero con el sentido, con este sentido. No, con este de acá, ¿verdad? Listo.
¿Sí? Ese sería mi resultado, chicos. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer de otra forma, ¿no? Si quizás no quieren saber el sentido, ¿no? ¿En qué sentido va? Simplemente quieren saber ¿cómo se llama? Su vector resultante. Lo único que tienen que hacer, pues, es sumar todo, ¿no? El vector resultante va a ser igual a 7. A ver, un ratito. Mi vector resultante va a ser igual a 7 más 12, porque están en un mismo sentido, menos 17, porque está en sentido contrario al primero, y menos 8. Si ustedes lo operan, ¿les va a salir cuánto? 10. 17 más 12, no, No, perdón, 17, 7 más 12 es 19. 19 menos 7, 3. ¿cómo? 19 menos 17, ¿cómo va a ser 3? 19 menos 17 es 2. Chicos, esa es una suma básica. ¿Sí? Perdón, me confundí. 19 menos 17 es 2. Y 2 menos 6, perdón, y 2 menos 8 me va a dar menos 10. 6. 10. Ay, chicos. ¿Qué? 2 Profe, no menos se ve 8 es menos bien 6. los números. ¿Vieron? Y me salió lo mismo que acá. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de los dos métodos. Si quizás no quieren saber una dirección, pueden usar este segundo método, nada más entonces. ¿Sí, chicos? Y les sale más rápido, ¿no? Pero simplemente guiándose en los sentidos que van cada uno de los vectores. ¿Sí? Bueno, aquí, en este ejercicio, aquí se viene lo bueno, como se dice. Acá nos piden hallar el módulo del vector resultante, ¿no? Tenemos dos vectores, aquí ya los vectores no están sobre una misma línea, ni están de forma paralela, ¿no? Como para simplemente sumarlos y hallar mi resultado, ¿no? Aquí el vector resultante, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué tendría que usar? Miren, mis dos vectores forman un ángulo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿No recuerdan, chicos? Hacer un vector. ¿Cómo? Trazar un vector. ¿Conocer un vector? Trazar un vector. Claro, ¿no? Ya sabemos que nuestro vector resultante va a ser, de forma física va a ser este, ¿verdad? Así. Ese va a ser mi vector resultante. Vamos a colocarlo acá, ¿eh? Va a ser igual a R. Ese va a ser mi vector resultante al yo sumar estos dos vectores. Pero como ustedes observan, estos vectores están en sentidos diferentes, ¿no? Por eso que forman un ángulo de 60 grados. Cuando dos vectores forman un ángulo, ¿no? Un ángulo diferente de 0, no se puede sumar simplemente 1 más 2 y me sale mi resultado, no. Ahí, chicos, se tiene que aplicar esta fórmula, ¿recuerdan? Que les dije, cuando dos vectores forman un ángulo y quiero hallar el vector resultante, se aplica esta fórmula. Colocamos acá. Listo. Vamos a achicar un poquito, ¿sí? Se aplica esta fórmula. Muy bien. Pero acá me están dando un dato. El coseno de 60, chicos, es un medio. ¿Eso sabían o no sabían? Sí. ¿Ah? Sí, ¿Y seguros? A se ver, ¿cuál es puede el, Sí, cuál es el profe, coseno? porque en los triángulos ahí aparecen las propiedades. ¿Y cuál es el coseno de 45? 45. ¿Ya ven? No saben, chicos. Bueno. Pero eso es un poco ya agarrando lo que es un poquito el tema de trigonometría, ¿sí? En este caso vamos a reemplazar en esta fórmula los valores de A y B. ¿Cuánto vale A? A dice que vale 1. ¿Y cuánto vale B? B vale 2, ¿no? ¿Y cuánto es el coseno del ángulo? En este caso el coseno ¿qué ángulo es? Es el ángulo de 60. ¿Cuál es el coseno de 60? El coseno de 60 será un medio, ¿ya? Es decir, simplemente
reemplazamos los datos. ¿Sí? Reemplazamos los datos, a ver. Tenemos, la resultante va a ser igual. ¿Cuánto vale A? A es igual a 1, ¿verdad? 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Más 2 al cuadrado. Más 2